Muy buenas tardes. Muy agradecido ante todo al comité organizador por la invitación. Muy buenas tardes. Mi nombre es César Caldas. Soy médico especialista en medicina nuclear. Trabajo en el Hospital Almenara y vamos a compartir esta charla acerca de lo que es el uso de la medicina nuclear en neuroimagen, enfatizando las aplicaciones más importantes. Eh, bueno, esta es una vista del hospital. Esto quiero que salga bien el fondo para no tener problemas de... No, ya. Ahora sí, me parece muy bien. Bueno, como lo comentaba, la idea es poder compartir acerca de los conocimientos más importantes de la medicina nuclear y sus aplicaciones en neuroimagen. He enfatizado la presentación en una serie de conceptos que nos van a ser de utilidad para comprender el uso de esta técnica. Asimismo, la aplicación que puedan tener en patologías importantes o relevantes como la epilepsia, neoplasias cerebrales y algunas aplicaciones que hablaremos más adelante. Para entender el empleo de la medicina nuclear, es importante recordar que hubieron hitos importantes como el descubrimiento de la reactividad allá por 1896. Justo estamos a pocos días, el 2 de marzo de 1896, se descubrió de manera accidental la radioactividad por Henry Becquerel, que fue descrito muy bien por una científica famosa, Marie Curie, y pasarían unos aproximadamente 20 años para que el profesor George von Hevesy nos describa lo que es el principio del radiotrazador, que implica que cómo estas sustancias radioactivas pueden ser introducidas en un organismo vivo y a través de unos detectores permitir estudiar diferentes procesos fisiológicos que ocurren en un tejido. En este caso, él hizo estudios en plantas y en animales y pudo, aunque un concepto todavía bastante, en ese momento, poco conocido, pudo determinar uno de los principios más importantes de la medicina nuclear, que es introducir sustancias radioactivas que van a tener avidez por determinado tejido. En este caso, por ejemplo, estamos viendo cómo se pintan los ganglios basales de un paciente normal. Entonces, ese principio de poder estudiar determinado tejido o sistema a través de sustancias radioactivas y estas sustancias radioactivas sean introducidas de manera inocua a organismos vivos, se conoce como el principio del radiotrazador, que fue gracias al profesor y su gran aporte que hizo la misión nuclear. Ya para la década de los 50 se crearían los primeros equipos que permitían obtener imágenes. Uno de los primeros fue justamente el tomógrafo por emisor de positrones, que se crea un poquito antes incluso que la cámara gamma, en la década del 50, y ya la revolución de ese entonces estuvo marcada pues con el aporte del profesor Hallanger desde Los Ángeles, quien inventó la cámara gamma, que fue un equipo que lo cambió todo. Hasta antes de la década del 50, lo que teníamos era solamente equipos que nos permitían detectar radiación, detectores de radiación, pero a través de sonido o emisión de cuentas, más no de imagen. Es a partir de la década de los 50 que ya podemos obtener imágenes y eso facilita mucho la evaluación diagnóstica. En cuanto a la parte de neuroimagen, comentaba que en la década de los 50 se empezó a trabajar con un isótopo del sodio, el sodio 22, en Estados Unidos para lo que era evaluación de lesiones tumorales neoformativas, pero en ese entonces todavía no se contaba con la tecnología que hoy en día existe, por lo que el tomógrafo por emisor de positrones no daba una imagen de alta calidad como es lo que se buscaba en ese momento.
tuvieron que pasar muchos años, hasta la década del 70, para poder realizar ya los estudios de tomografía por emisión de positrones, que vamos a ir viendo cómo hoy en día se aplica con realmente con mucha utilidad y mucho impacto clínico. Los primeros trabajos en cuanto a la neuroimagen se datan de 1983 con el uso de neuroreceptores orientados a lo que es ganglios basales y en 1987 incluso estos radiofármacos rápidamente obtuvieron aprobación para poder ser utilizados desde el punto de vista clínico. En ese momento se enfatizaron bastante, además del estudio de ganglios basales, los estudios de perfusión cerebral para, por ejemplo, poder evaluar el stroke. En nuestro país, vamos a ver que muchas de estas técnicas estuvieron antes incluso que técnicas como resonancia magnética o como tomografía computarizada. Y lo mismo ocurrió en el mundo. Antes que surja la tomografía, ya se podían obtener gamografías e incluso antes que surja la ecografía, ya podíamos obtener imágenes de medicina nuclear. Por eso es importante desde ese punto de vista entender por qué muchas de estas técnicas surgieron y ya con el tiempo algunas de ellas fueron reemplazadas, mientras que otras siguen demostrando a través de diversos estudios su utilidad. Este es un ejemplo de los radiofármacos empleados en PEC y los años en los cuales fueron aprobados para diferentes usos. Por ejemplo, en el año 2000, la FDG fue aprobada para el uso de epilepsia y en el 2005 para el uso de enfermedad de Alzheimer. Lo traigo a manera de ejemplo nada más. En realidad son muchos los radiofármacos y el principio es importante tenerlo en cuenta. En el caso de los radiofármacos que se usan en PET o tomografía por emisión de positrones, lo que introducimos es inyectamos un radiofármaco como el flúor 18. Este radiofármaco va a viajar por sangre y se va a fijar a tejidos con alta avidez a la fluoresceosa, en este caso el cerebro, y rápidamente una vez localizado en ese tejido, se va a emitir una partícula que se conoce como positrón. Esta partícula se va a aniquilar con un electrón que está muy cerca o rodeando al positrón, y este aniquilamiento va a generar la formación de dos rayos gamma. Estos dos rayos gamma son los que se van a detectar y van a producir lo que es una imagen, que es lo que vamos a ir viendo, de manera simple para poder entender lo que es tanto el fenómeno radioactivo, propiamente dicho, y en el caso ya de los emisores de positrón, como una partícula se aniquila con una antipartícula, se forman rayos gamma y estos rayos gamma pueden ser detectados y traducir desde una señal radioactiva a una señal electrónica y esta formar una imagen. Lo, lo interesante, por ejemplo, en este artículo, que es relativamente reciente, es que nos muestra un resumen de los avances más importantes que hay en cuanto a la tomografía por emisión de positrones, así como la tomografía computarizada por emisión de fotón único, ¿no? El Single Photon Emission. Historias, consideraciones técnicas y aplicaciones. Un artículo muy bonito, a manera de resumen, que recomendaría para que lo puedan revisar. Las aplicaciones desde el punto de vista de neuroimagen han ido evolucionando en el tiempo. Algunas aún muestran su utilidad, aunque obviamente los escenarios no son tan frecuentes, o sea, no son pruebas dentro de la medicina nuclear que se soliciten de gran frecuencia, pero no pierden su importancia, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, la cisternogamografía para evaluar, en el caso de traumatismos craneoencefálicos, y la presencia o no de fístulas que puedan haber y con fuga de líquido cefalorraquídeo, se puede inyectar un radiofármaco como el DTPA a través de una punción lumbar y obtener imágenes tempranas e imágenes tardías y ver si es que el radiofármaco que normalmente se debe distribuir por el sistema ventricular y el canal raquídeo, si es que hay algún tipo de fuga, ya sea a nivel del el conducto auditivo externo o a través de las fosas nasales. Es a veces complicado ver por resonancia magnética este tipo de fístulas que puedan desarrollar. Entonces, la técnica, a pesar de no ser de las más frecuentes en cuanto a su uso,
es una técnica que no ha perdido relevancia. Otros estudios de imagen que vamos a ir viendo es los estudios de perfusión cerebral. En nuestro país disponemos de la etilcistinadímero. En otros países el HMPAO es el más empleado. Y en algunos casos, por ejemplo, en países con alto desarrollo tecnológico y científico, vemos, por ejemplo, el uso de oxígeno 15 como trazadores de perfusión de tipo PEC para evaluar enfermedades, por ejemplo, como la enfermedad de Moyamoya. En el caso de trazadores metabólicos, recordemos que la célula neuronal utiliza la glucosa como fuente de energía más importante. Por lo tanto, nosotros al emplear FDG o fluorodesoxiglucosa, lo que estamos evaluando es la vitalidad de la neurona y eso nos permite tener obviamente ver una distribución en condiciones fisiológicas y también en condiciones de patología, incluso mucho antes que haya una clínica evidente, tal como ocurren en las enfermedades neurodegenerativas o en aquellos casos de epilepsias farmacoresistentes, donde a veces las técnicas de imagen como resonancia magnética no pueden mostrar alguna alteración, mientras que la imagen funcional sí lo puede detectar. En el caso de lesiones tumorales, hoy en día los trazadores SPEC como Talio 201, Sestamibi, han sido reemplazados por trazadores PEC. La fluorodesoxiglucosa sigue siendo el radiofármaco más empleado, pero tenemos el desarrollo, por ejemplo, de derivados de aminoácidos, así como de nucleótidos, que nos permiten tener mucho mejor claridad, como lo vamos a ver más adelante. Eh, ¿Dónde se sintetizan estos radiofármacos? Se van a sintetizar principalmente cuando hablamos de tomografía por emisión de positrones en dispositivos llamados ciclotrón. No sé si han visto la película Oppenheimer que tanto dio revolución. Él es el profesor Ernest Lawrence, y que justamente aparece en una de las escenas de la película. Ernest Lawrence trabajó en Berkeley y fue el inventor de este equipo allá por la década de los 30, el ciclotrón, que en realidad no es otra cosa que un dispositivo altamente complejo en la cual se van a acelerar partículas a altas velocidades inducidas por dos magnetos, ¿no? Hay un campo magnético y también se genera un campo eléctrico, se dispone de dos Ds y lo que se va a hacer es a través del juego de la electromagnetismo hacer girar partículas. En este caso pueden ser protones o pueden ser también electrones que van a girar cada vez a través de un movimiento circular, eh, van a girar de tal manera que en algún momento agarren una energía cinética bastante alta y es en ese momento donde se va a través de un proceso de deflación hacer que esta partícula pueda colisionar con un blanco, que puede ser, por ejemplo, en el caso del flúor 18, el oxígeno, y esta colisión hacer que ocurra una transmutación, es decir, el oxígeno pierde o cambia su composición atómica y se convierte en flúor 18. Esto es en síntesis o en resumen lo que ocurre. Obviamente la física es mucho más compleja, los físicos que manejan esto, los ingenieros electrónicos y todo el equipo, realmente son equipos donde varios profesionales intervienen para el manejo y el adecuado rendimiento de estos equipos. En nuestro país tenemos dos ciclotrones, uno se encuentra en la parte privada, en Surquillo, por la avenida Angamos y Vía Expresa, y el otro se encuentra en el Hospital Negreiros, pertenece a Salud. Ambos son ciclotrones de alta energía que nos permiten obtener flúor 18 principalmente, ¿no? En el caso del flúor, es importante recordar que estos fenómenos radioactivos ocurren por un tiempo. El fenómeno radioactivo se dice que es eh, una forma de manifestación de un proceso físico en la que un elemento busca su estabilidad. Y para encontrar su estabilidad o su entropía, lo que se da es la emisión, sea de partículas u ondas. Es decir, el flúor 18, al ser un elemento inestable, busca su estabilidad
y por lo tanto va a emitir positrones. Estos positrones van a bajar la energía del flúor 18 para nuevamente convertirlo en oxígeno y de esa manera ganar estabilidad. Cada uno de los elementos, si nosotros vemos, vamos a ver elementos como el carbono, el nitrógeno, que están presentes en la mayoría de moléculas del organismo, y también vamos a ver metales como el cobre o el galio, que hoy en día vienen siendo usados cada vez más, sobre todo para estudios oncológicos, y cada uno de ellos van a tener características, ¿no? Por ejemplo, el oxígeno 15 tiene un tiempo de similaridad de solamente 2 minutos, es decir, una vez sintetizado, debería ser de manera inmediata inyectado al paciente y por lo tanto tener un PET prácticamente al costado del ciclotrón, mientras que otros, como el flúor 18, me permiten un tiempo un poco más largo, de tal manera que si yo lo tengo en Surco, puedo trasladarlo al centro Lima o Jesús María y realizar, por ejemplo, estudios de PET a distancia, ¿no? En este caso, la semivía física, es decir, cuánto tiempo me demora para poder disminuir un 50% la actividad del flúor 18, es de aproximadamente casi 2 horas, ¿no? Son 110 minutos. Aquí hay algunos rangos de energía que es importante de tomar en cuenta, porque cada uno es diferente. En nuestro país tenemos solo el flúor 18, en otros países vamos a ver que cuentan además con este tipo de, otros tipos de radionúcleos. Una vez que el radionúcleo es sintetizado o obtenido en el ciclotrón, este va a ser ligado. Nosotros generalmente lo vamos a ligar a fluorodesoxiglucosa, pero no es el único ligando. Podemos obtener, por ejemplo, el DOPA, podemos obtener el antígeno de membrana prostática, podemos obtener la fluorocolina, podemos obtener, por ejemplo, el fluoroestradiol, fluoretiltirosina, y fluorotimidina, ¿no? Y marcadores, por ejemplo, de hiploxia celular como el FMISO. Realmente la revolución también de los módulos de síntesis que bien van a ser los dispositivos que unen el radionúcleo con ligandos específicos, también ha avanzado mucho, ¿no? Hasta hace unos 10 o 15 años, uno tenía que comprar módulo de síntesis para el FES, otro módulo de síntesis para FDG, otro módulo de síntesis para el DOPA. Hoy en día prácticamente un módulo de síntesis me permite trabajar y marcar diferentes trazadores, ¿no? Ya no hay necesidad de comprar de manera individual. Las marcas son muchas, trae solamente un ejemplo para obtener. Y bueno, una vez que ya se obtiene el radiofármaco, este va a ser inyectado al paciente y se van a proceder a obtener las imágenes. Aquí vemos, por ejemplo, un SPECT, una cámara SPECT. Recordemos que en el caso del SPECT cerebral, básicamente se va a utilizar para perfusión cerebral, para estudios de ganglios basales. Este es, por ejemplo, yo 123 ioflupano, se conoce como DAG scan, una técnica, o es una técnica muy empleada en síndromes parkinsonianos. Y imaginemos, por ejemplo, que además del SPEC propiamente dicho, ya se cuenta con equipos híbridos que me permiten obtener el SPEC y que me permiten obtener una tomografía para poder tener una mejor ubicación o precisión anatómica de las lesiones. Y esto vienen a ser equipos híbridos que se conocen como, por ejemplo, SPECT-CT. Este pudo ser inventado en 1994 y ya introducido a fines del siglo pasado desde el punto de vista comercial. Y también tenemos el PET-CT, ¿no? Donde hay dos detectores, un tomógrafo y un PET, que me van a permitir, el radiofármaco va a ser semejante, se va a inyectar, y lo que me va a permitir es detectar ya no emisores de fotón único, es decir, un solo rayo gamma, sino emisores de positrones o de dos rayos gamma, como lo explicamos al inicio. Los radiofármacos empleados en PEC desde el punto de vista cerebral incluyen a la fluorodesoxiglucosa, derivados de aminoácidos que hay que tomar la importancia porque incluso han sido aprobados para el uso de evaluación de tumores cerebrales a través del score RANO, que es uno de los, así como el RECIST para tumores sólidos. El RANO se emplea mucho para la evaluación de lesiones tumorales proliferativas. En este caso está aprobado, por ejemplo, el uso del FEC, ¿no? Tirosina, el fluor 18. Y también tenemos otros radiofármacos interesantes como el F18-DOPA, carbono 11-metionina o recientemente también la fluciclovina con fluor 18. Aquí vemos las imágenes que son tan importantes.
Generalmente para el caso de la FDG en evaluación tumoral, empleamos un tiempo de 60 minutos de espera. Una vez que uno inyecta, espera 60 minutos y se va a obtener un PEC cerebral. Y para el caso de epilepsias, este tiempo puede disminuir entre 30 a 45 minutos, lo mismo que para enfermedades neurodegenerativas como enfermedad de Alzheimer, donde podemos hacer la adquisición a los 40 minutos, no necesitamos esperar los 60. Lo que sí hay que resaltar es que cuando yo realizo una adquisición, necesito mantener ese estándar. Si yo, por ejemplo, utilizo en mis pacientes 30 minutos, tengo que mantener ese tiempo para todos, para que mis resultados también sean reproducibles y haya una estandarización de mi procedimiento. Las dosis aplicadas en el caso de epilepsia o enfermedad de Alzheimer, generalmente trabajamos con 5 milicuries como dosis estándar. En el caso de ya la parte tumoral, se puede trabajar también con kilo de peso, generalmente 0,12 milicuries por kilo de peso. Aquí vemos las imágenes, como se observa hay una distribución simétrica, pues si partimos a ambos hemisferios cerebrales, vamos a ver con una captación roja, que viene a ser la captación por parte de las neuronas, y prácticamente, si bien sabemos que una predominancia de acuerdo al tipo de función cerebral, pero en el caso de las imágenes vamos a ver que hay bastante simetría en el caso de la FDG. Al igual que las imágenes de resonancia magnética o tomografía, también podemos hacer proyecciones, por ejemplo, para ver mejor la parte temporal, siguiendo la normalización espacial. Hacemos en lugar del eje bicomisural, hacemos un eje que siga el valle silviano para ver mejor la parte temporal. Esta es otra imagen, ya no utilizamos una imagen eh, policromática, sino una monocromática, y nos sirve para ver, por ejemplo, cómo puede variar la distribución de la FDG en función a la edad, ¿no? Este es un paciente de 5, 9 y 15 años, y vamos a ver viendo cómo, si fijamos la parte frontal, cómo hay una mejor distribución de la parte frontal a medida que pasan los años, mientras que las partes posteriores van disminuyendo de manera fisiológica, ¿no? Lo importante es siempre resaltar la simetría y cuando vemos la parte tomográfica no hay ningún tipo de alteración, ¿no? No hay un pronunciamiento de surcos o cisuras o no hay una pérdida de volumen de la cortical. Las modalidades han avanzado bastante. Hoy en día también contamos, además de equipos PET-CT o SPECT-CT, contamos con PET resonancia para hacer sobre todo trabajos de investigación que son tan importantes. Aquí vemos, por ejemplo, una lesión, a diferencia del FDG, es otro tipo de trazador que no está siendo captado por el tejido normal y que nos permite visualizar de mejor manera cuando hay una alteración patológica, ¿no? Este es un mapa de distribución en cortes secuenciales, tanto axiales como coronales, para ver una distribución normal en el caso de un P con FDG. Vamos a ver unos ejemplos a medida que avancemos con la charla. Por ejemplo, es un paciente de 37 años que cursó con compromiso visual, ¿no? Y además había dificultad en la marcha, había un dolor intenso, una cefalea micranial derecha, y vimos que había una lesión, ¿no? Una imagen nodular con extenso edema vasogénico perilesional a nivel parietal posterior derecho, ¿no? Está ligeramente desviada la línea media. Y cuando hicimos un SPEC con MIBI, recuerden que habíamos hablado en ese momento, no contábamos con el FDG, hicimos con el estudio con MIBI, se vio cómo había una buena captación, ¿no? De esa lesión. Estas son imágenes, no tenemos en el hospital un SPECT-CT, pero sí hicimos una fusión a través de software y se determinó que había una captación. Cuando hay una captación con MIBI, esta puede ser una lesión tumoral con el diagnóstico diferencial de enfermedades granulomatosa crónica. Se hizo la biopsia quirúrgica y se determinó que era una tuberculosis, ¿no? El paciente fue a tratamiento y tuvo una mejoría de su cuadro clínico. Entonces vamos con las aplicaciones más importantes. Una de ellas es justamente el cuadro de epilepsia. Como sabemos, muchos han
llamado a esta enfermedad es la enfermedad del demonio, ¿no? Una enfermedad de caída asociada al diablo en el caso de la Edad Media, donde ustedes pueden ver esta representación y muchos de los enfoques que se daban en esa época eran justamente orientados a la oración, a poder restablecer la integridad del alma, porque se consideraba en ese momento que había una asociación con ello, ¿no? Obviamente en ese momento no se contaba con los conocimientos que tenemos hoy en día y felizmente se ha avanzado bastante en la comprensión de esta enfermedad. Se calcula que el 1% de la población va a sufrir de ella y felizmente la mayoría es tratable, es abordable desde el punto de vista farmacológico, pero hasta un 25%, ¿no? Uno de cuatro va a tener una refractariedad al tratamiento. En este caso, una herramienta que se introduce es la cirugía. Esta cirugía puede ser terapéutica o puede ser paliativa, es decir, terapéutica vista como solucionar el problema del paciente o paliativa como disminuir las crisis y poder mejorar la calidad de vida de los pacientes. La epilepsia refractaria, definida por el Organismo Internacional del Estudio de la Epilepsia, es una falla alcanzar y permanecer libre de convulsiones, ¿no? Tras el consumir de manera regular dos fármacos antiepilépticos, ¿no? Que han sido obviamente seleccionados de acuerdo al tipo de epilepsia que tenga el paciente de manera apropiada y que también ha habido una tolerancia, ¿no? No hay ningún tipo de RAM que no me esté permitiendo de repente cumplir el objetivo terapéutico que busco al iniciar este tipo de medicación. Hay mucha importancia en cuanto a un buen manejo, no solo por la calidad de vida, sino también por la implicancia social y cultural. Muchos de estos pacientes pueden tener incluso un deterioro en el desarrollo, sobre todo en edades pediátricas. Entonces su impacto los hace muy dependientes de la familia y en ese caso, pues la cirugía ofrece una alternativa de bastante esperanza para ellos. Este es un protocolo que quería compartirlo, ¿no? Donde se hace una evaluación en pacientes pediátricos, la parte clínica tan importante, la parte de los test de neurofisiológicos, como el electroencefalograma o el video eje, las imágenes estructurales obtenidas con protocolos de resonancia magnética, con protocolos especiales para epilepsia, empezando con equipos de resonancia magnética de 3 Teslas, y imágenes funcionales incluidas en este hospital, en Seattle Children's Hospital, que incluían el FDGP, el SPECT de perfusión y también la secuencia BOL en resonancia magnética funcional. Si vemos una de las recomendaciones de la American College of Radiology, vamos a ver que en el caso de convulsiones de inicio reciente, se discute mucho la utilidad del FDG, más no en el caso ya de el estudio propiamente dicho de epilepsias, en los cuales se planea una cirugía, ¿no? Donde esta técnica puede ser usualmente apropiada para encontrar la zona epileptógena, que es lo que va a dirigir el tratamiento en caso haya una cirugía. Como le habíamos comentado, los protocolos están bien establecidos, ¿no? Empezando con un resonador de 3 Teslas, utilizando contraste y determinadas secuencias en resonancia magnética, tanto para niños como adultos, para poder diferenciar. En el caso de los niños, generalmente la zona epileptógena es de origen extratemporal, ¿no? Y pueden incluir, por ejemplo, displasias, eh, alteraciones en el desarrollo. Hay en realidad una serie de clasificaciones para ver alteraciones en la migración del tejido neuronal. Y en el caso de adultos, hay que descartar siempre la presencia de metástasis, lesiones primarias en nuestro país, por ejemplo, la presencia de cisticercosis. En el caso también vemos tuberculosis como una de las causas de estos pacientes, ¿no? En este caso, lesiones epileptógenas o lesiones estructurales. ¿Cuál sería el objetivo de la imagen? Idealmente localizar la lesión, ver qué hemisferio es, izquierdo o derecho,
ofrecer un monitoreo directo invasivo a través de la implantación de electrodos subdurales antes de la intervención y también tiene un rol pronóstico. Se dice, por ejemplo, que cuando nosotros tenemos un electroencefalograma que nos ubica una lesión, pero hay negatividad en la imagen PEC o SPEC, el resultado es pobre. Entonces, es importante tomarlo en cuenta. En cuanto a las definiciones, la zona epileptógena se define como la mínima cantidad de corteza que debe ser resecada para detener las convulsiones. Es bien complicado definir hoy en día. Probablemente de aquí a unos años ya podamos contar con métodos que nos permitan detectar este tipo de lesiones. Todavía no contamos con ningún test que nos diga a ciencia cierta esta es la zona epileptógena, son 2 o 3 milímetros por 4 milímetros a nivel de la área perirrolándica izquierda, por mencionar, superior, no existe todavía, pero nos aproximamos, ¿no? Y esa aproximación incluye, por ejemplo, en el caso ya de lesiones vistas en resonancia magnética o tomografía, esto va a ser lo que les comenté, ¿no? Una lesión epileptógena. De esta casi no hay problema porque podamos abordarla, es visualizable en métodos de imagen, pero en el caso que no haya ningún tipo de lesión estructural, nosotros podemos acercarnos a través de, por ejemplo, el SPEC o el PEC para definir una zona funcionalmente anormal. Esta zona funcionalmente anormal va a clasificarse en una zona de inicio de convulsión y una zona de déficit funcional que puede ser un área un poco más grande, ¿no? Es el área del córtex cual funciona normalmente durante el periodo entre crisis y es mucho más grande que la zona epileptógena. Es aquí donde buscamos abordar a través de los estudios del SPEC o el SPEC interectal, mientras que si queremos ver exactamente la zona de inicio de convulsión, lo que tendríamos que utilizar son estudios de SPEC ictal, es decir, un SPEC que es realizado a través de la inyección del radiofármaco en el momento que inicia la convulsión, sea clínica o sea detectada por un electroencefalograma. Lo que es importante y lo que muchas veces limita su uso es que el tiempo que yo debo contar entre el inicio de la convulsión y la inyección del radiofármaco no debe exceder los 30 segundos. Por eso que son pocos los centros que utilizan, porque incluso se necesita un inyector automático, ¿no? Porque a veces entre hacerlo manualmente nos va a ganar el tiempo, nos va a ganar los segundos. Si yo demoro más de 30 segundos, ya lo que yo vea en la imagen no va a representar fielmente lo que uno busca obtener al momento de evaluar una, eh, una zona de inicio de convulsión. Y bueno, la zona sintomagénica, que van a ser zonas que se van a ver alteradas, eh, asociadas, ¿no? Porque recordemos que la corteza cerebral funciona a través de áreas de asociación, ¿no? Es nuestro mapeo y el funcionamiento del cerebro. Aquí vemos, por ejemplo, una zona de déficit funcional en la cual se ha evaluado una paciente de 2 años, ¿no? Se ve como claramente el hemisferio cerebral izquierdo es normal, mientras que el derecho a nivel de la zona parietal superior derecha va a verse un área donde no llega el radiofármaco, ¿no? En este caso, se hizo la ubicación de la lesión y se pudo también realizar una fusión con la resonancia magnética y de esa manera poder guiar la verificación de que realmente esta era la zona causante a través de videoelectroencefalograma obtenido de manera antes de la cirugía con inserción de electrodos subdurales. Este es un paciente que vimos en el hospital, un varón de 57 años que tenía una historia de epilepsia farmacoresistente de larga data, que en un primer momento cuando se realizamos el PET-CT en 2017, las crisis eran de bastante frecuencia, ¿no? Crisis tónico-clónicas generalizadas. No había habido un control de crisis antes de la prueba. Entonces, lo que se vio fue una alteración en la región temporal mesial izquierda que nos hizo sospechar de la zona disfuncional. Todavía la resonancia magnética en ese momento era normal, no había mayores hallazgos. El paciente continuó con tratamientos farmacológicos, pero empeoró.
Es así que llega a hacerse un nuevo control de resonancia magnética 5 años después, donde había ya una alteración a nivel mesial izquierdo en la región temporal. Y vamos a ver la imagen. Si nosotros observamos, vamos a ver alteraciones de señal, ¿no? En la secuencia FLAIR, si observamos que se correlaciona con un área de menor metabolismo a ese nivel, ¿no? Aquí siempre tomar en cuenta que de manera fisiológica la zona temporomesial es un poco complicada de poder evaluar, pero si observamos en la escala de grises, vamos a ver que hay un poco más, ¿no? De captación que en esta zona, ¿no? Y cuando hacemos la fusión de imagen, vamos a verlo de una manera mucho más eh, importante, ¿no? Y cuando vimos al paciente también en cuanto a imagen, vimos que ya había una encefalopatía epiléptica, ¿no? Si vemos, por ejemplo, la región parietal, lo que había mencionado, hay una disminución, pero aquí sí se ve una pérdida de volumen cerebral, ¿no? Un pronunciamiento y fisuras que no se ve en las regiones frontales, ¿no? Era bilateral, también incluía el cíngulo posterior y que por lo que se asocia pues a una epilepsia de larga data que lamentablemente no ha tenido un control adecuado, ¿no? Probablemente este paciente, este estudio reciente, vaya a seguimiento para evaluación neuroquirúrgica, ¿no? Poder extirpar esta zona y ver si hay una respuesta adecuada o no. No, recordemos que no solamente es el equipo que interviene al paciente se va a guiar solo del PEC, también se hace un monitoreo electroencefalográfico, video electroencefalográfico, unos test neurofisiológicos y si hay una congruencia, va a cirugía. Cuando es lateralizada la lesión, es de gran expectativa. El problema es cuando son los dos lados, los, digamos así, los afectados, es bien difícil, porque si intervenimos ambas regiones temporales y las resecamos, prácticamente ocurriría como un caso que ocurrió y que está en la historia de la medicina, un paciente que volvía a nacer cada día, ¿no? Paciente grababa, había perdido la memoria, poder almacenar datos. El paciente aprendía durante el día, descansaba y al día siguiente no recordaba nada. Eso ocurrió un caso de la medicina de un paciente que se hizo resección bitemporal, ¿no? Se sacaron ambos lóbulos temporales y que nos dejó una lección de no volver a hacer ese tipo de procedimientos, ¿no? Procedimiento bastante antiguo. Otras patologías que se ven sobre todo en edades pediátricas incluyen, por ejemplo, la hemimegalencefalia. Aquí vemos un PET, ¿no? Vemos cómo el hemisferio cerebral izquierdo está muy bien, con un metabolismo conservado, mientras que el derecho va a verse afectado, especialmente la región posterior. Otro de las patologías incluyen, por ejemplo, la displasia cortical focal, ¿no? Hay diferentes variedades, desarrollo un trastorno a este nivel, donde se puede ver incluso una correlación. En este caso se utilizó un SPECT y tal, y donde se vio que la zona de inicio de convulsión se correspondía con una sola temporal izquierda. En el caso de la epilepsia lóbulo temporal, muy importante, sobre todo en población adulta, como hemos visto en el caso de esclerosis mesial temporal. También puede haber afectación lateral, no es la única, pero la más importante va a ser la esclerosis mesial temporal con hasta el 70%. Otros tipos de manifestaciones pueden ser encefalitis límbica, que también se asocia muchas veces como síndrome paraneoplásico, anticuerpos, encefalitis con anticuerpos anti-NMDA, que también se va a ver, y en realidad una serie de manifestaciones. Vamos a ir un poquito por el tema de la charla. Estos son pacientes pediátricos. En el tema de la sedación no hay ningún problema porque el radiofármaco se inyecta, se espera 30 a 45 minutos y luego de ello ya ocurre la sedación para poder adquirir el estudio sin ningún problema. Ese es el PET-CT que tenemos en el hospital. Es un PET-CT analógico del 2012 con 64 filas de detectores en el tomógrafo y cristales de detección liso para lo que es el PET. En el caso de las neoplasias, es un tema bastante apasionante. El uso de la FDG, sobre todo para identificar recaída o recurrencia
y diferenciarlo, por ejemplo, la radionecrosis. La radioterapia está empleada en este tipo de patologías. También sospechar la transformación de lesiones de bajo a alto grado y también distinguirlas, por ejemplo, infecciones atípicas en contextos de pacientes, por ejemplo, de VIH, ¿no? Donde es importante diferenciar, por ejemplo, linfomas o cuadros infecciosos como toxoplasmosis. Las lesiones metastásicas siguen siendo las más importantes, son las lesiones neoformativas más frecuentes cuando uno habla de lesiones a nivel cerebral. En este caso, por ejemplo, vemos una carcinomatosis meningia asociada a un melanoma, como se va a ver de manera clara, ¿no? A nivel del canal vertebral, como la zona dorsal inferior y lumbar, se ve afectada incluso hasta la parte lumbosacra, ¿no? Dentro de las neoplasias, meningiomas, recordemos, son los tumores benignos más frecuentes del cerebro. Hoy en día se habla hasta tres tipos, ¿no? Neoplasia de tipo grado histológico 1, 2 y 3. El grado 1 y grado 2 tienen mejor comportamiento, van a tener poco avidez a la FDG, mientras que los grados más avanzados es como este, ¿no? Este no tiene mucha avidez, mientras que los grados más avanzados, el grado bajo, perdón, van a tener avidez por el galio 68 más no por la FDG, mientras que los grados más avanzados van a tener mayor metabolismo, ¿no? Aunque no es usual, hay algunas variedades histológicas de meningioma que pueden dar incluso compromiso a distancia, ¿no? Como hemos visto algunos casos que se van a presentar este año en Boston, ¿no? En 2024, porque también soy miembro de la evaluación del Comité de Medicina Nuclear de la American Rock and Roll Society. Para el próximo año seguro voy a poder mostrar las imágenes ya con los permisos respectivos. Aquí vemos ejemplos de neoplasias de alto grado, donde se ve captación temprana y captación tardía. Neoplasias como el tipo meningioma que habíamos comentado, grado 1, en este caso no FDG sino talio 201, donde ya no hay la captación tardía, y neoplasias de bajo grado, donde prácticamente hay ausencia de captación y la resonancia magnética sí nos muestra de manera clara que hay una alteración, ¿no? En el caso de los radiotrazadores PET de tipo furotimidina, nos van a permitir, por ejemplo, evaluar de manera precoz. Esta es una captación de la lesión, ¿no? Que se ve muy bien por resonancia magnética. Y a la semana de tratamiento, como nosotros podemos ver que la intensidad de captación ha disminuido, ¿no? Desde 8 a bajado a 3.0, por lo cual ha habido una respuesta favorable y el paciente está respondiendo. Si no hubiera una respuesta, este valor se mantendría o incluso incrementaría. Este es un caso propio, una sospecha de una recurrencia. Clínicamente, cuando hicimos el PEC, ustedes pueden ver cómo hay una captación. La paciente fue a resección quirúrgica y se determinó que tenía un oligodendroglioma anaplásico. Recibió radioterapia y temozolomida, vino a un control y prácticamente la lesión había remitido, ¿no? La paciente mejoró. Es otro tipo de lesión, paciente con síndrome parkinsoniano que empieza a hacer deterioro del sensorio. Se ve como a nivel del tálamo izquierdo hay una lesión neoformativa. Hicimos el PEC con FDG, se vio una lesión captante en anillo y cuando se hizo la biopsia salió un glioma grado 4, ¿no? Antes se llamaba glioma, estaba multiforme. Este es un varón de 54 años, hubo un compromiso cerebeloso, había signos de dismetría, había una hemiparesia brachiocrural derecha. Cuando vimos las imágenes, estas fueron las imágenes basales, ¿no? Una lesión a nivel del verme cerebeloso. También se describía afectado parte del pómulo cerebeloso. El paciente recibió corticoides y la lesión desapareció, pero apareció otra imagen en el pedúnculo cerebroso contralateral izquierdo, en el cual este signo es el denominado tumor fantasma, ¿no? Muy asociado a la presencia del linfoma, ¿no? Vemos como en primer momento está en el lado derecho, ¿no? Y en un segundo momento doy corticoides y ahora apareció en el lado izquierdo, ¿no? Esto es asociado a lo que se conocen como linfomas cerebrales. Los linfomas tienden a tener alta avidez por la FDG, pero los corticoides pueden alterar su uso. Por eso que muchos recomiendan que antes incluso de dar corticoides es importante planificar una biopsia cirugía. En este caso, cuando se habló con el equipo de neurocirugía, por la ubicación de la lesión era de alto riesgo y no era biopsiable. El paciente está yendo a tratamiento de radioterapia. Cuando hicimos el PEC, como se puede ver, ya el paciente había tenido radioterapia en ninguno de los dos escenarios
el PEC mostraba captación y era justamente por la administración de corticoides, ¿no? Enfermedades neurodegenerativas, creo que por el tema del tiempo, no sé cómo estamos, pero la más importante es la enfermedad de Alzheimer, donde se demostró cambios importantes como biomarcador, sobre todo en zonas como cíngulo posterior, precunio y la región parietal posterior, que ocurre normalmente de manera simétrica, asociada pues a incluso a injuria temprana. Cuando se hace la correlación de la FDG y se utiliza otro radiofármaco que está presente ante el acúmulo de, por ejemplo, placas de amiloide, se ha visto que hay una buena complementariedad empleando, por ejemplo, radiofármacos de tipo flurbetapir o flumetamol o florbetaben, ¿no? Todos aprobados por la FDA para el estudio. Cuando hacemos la curva evolutiva, vamos a ver que estos cambios pueden ser mucho antes incluso que la parte clínica, ¿no? Y como sabemos, en el punto de vista clínico, pues ocurre incluso un deterioro cognitivo temprano antes que se manifieste un cuadro demencial. Es importante mencionar que en la enfermedad de Alzheimer se habla de que esta técnica es un biomarcador más, no da el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, se requieren hacer y complementar una batería de pruebas antes de hablar propiamente de enfermedad de Alzheimer, pero la contribución de esta técnica es de mucha importancia, porque como mencioné, puede ser incluso patológica antes que haya una clínica franca, ¿no? En el caso hay otros escenarios donde se ve, por ejemplo, el deterioro cognitivo y hay una alteración de FDG sin ver todavía el depósito de placas de amiloide. Lo que sí, una de las pautas más importantes es que como la FDG o fluoresceína glucosa tiene que ser administrada, el paciente debe contar con un control óptimo de glicemia. Es decir, para estas pruebas requerimos que la glucosa en ayunas sea menos de 150, haya un ayuno previo de 4 horas. En el caso de no se logre esto, por ejemplo, este paciente con hiperglicemia, prácticamente la prueba va a ser no diagnóstica o no evaluable. Vemos algunos de los patrones y recordemos que también no solamente se estudia la enfermedad de Alzheimer, también tenemos atrofias corticales posteriores, que incluyen, por ejemplo, demencia de cuerpos Lewy, también la tenemos la demencia frontotemporal, ¿no? Donde se puede hacer un diagnóstico diferencial bastante amplio, incluyendo la parálisis supranuclear progresiva, ¿no? Se puede ver de manera clara, por ejemplo, este tipo de patologías que puedan ocurrir. Y finalmente, en el caso del DAG scan, nos va a permitir ver de manera temprana y de manera asimétrica el compromiso, por ejemplo, antes de una clínica clara, en el caso de la presencia de una enfermedad de Alzheimer y teniendo como diagnóstico diferencial también la demencia de cuerpos Lewy. En este caso, el DAG scan evalúa receptores de dos presinápticos. Para poder diferenciar estos cuadros, utilizamos receptores postsinápticos como IBZM con yodo 123 para definir si realmente corresponde a Parkinson o enfermedad por demencia de cuerpos Lewy. Muy bien, eso era un resumen. Como han visto, en realidad quería darles un panorama bastante eh, general de los usos de esta técnica y los que se nos vienen para los próximos años. Muy agradecido, no sé si habrá alguna pregunta del auditorio. Muchas gracias por la Muchas invitación. gracias, doctor, por su ponencia. Si el chico tiene alguna consulta, por favor, escribirla por el chat del Zoom para que el profesor lo pueda responder. Al parecer no hay preguntas, doctor. Muchas gracias por su ponencia. No, encantado y bueno, la charla lo voy a compartir para poder hacer llegar a los asistentes. Muchas gracias nuevamente y muy agradecido con la invitación. Y bueno, siempre San Marcos Corazón, ¿no? También soy egresado de mi querida Universidad de San Marcos. Muchas gracias por la invitación al comité. Muchas gracias a usted, doctor.
Bueno, chicos, la siguiente ponencia se realizará a las 8 de la noche. Eh, el Zoom va a seguir abierto, igualmente se realizará por el grupo de WhatsApp a la hora que ingresa el doctor.